muy bien. Tuvimos una desconexión Sí, por, bueno, las razones técnicas. Nos habíamos quedado en el uso de Family Search para la reconstrucción de genealogías de las personas que están en el ámbito de los procesos migratorios. Allí nos quedamos. sí, que comentaba que antes de venirme a Brasil, también vi muchas personas digamos, reencontrándose o descubriendo familiares, incluso abogados, gente que está en el campo de la historia, tratando de, digamos, rastrear las genealogías de las personas que estaban intentando tramitar visas o cuestión de nacionalidades para probar un poco los orígenes de sus ancestros más cercanos, pues de segunda o tercera generación ascendente, y que lo estaban haciendo con las matrículas disponibles en el archivo arquidiocesano de Caracas, pero bueno, en ese momento también había como muchos problemas para ingresar a la documentación que estaba disponible en el archivo arquidiocesano, se requerían, digamos, algunos permisos, no estaba totalmente abierto al público, entonces había mucha dificultad con eso y muchos estaban encontrando en Family Search la posibilidad no solamente de evitarse trasladar al archivo o al interior del país, dependiendo de donde se encontrara, digamos, de donde estuviese investigando, sino poderlo hacer a partir de la herramienta Family Search. Entonces, en fin, las posibilidades son muchísimas, muchísimas para, no solamente para los que están involucrados con estos procesos, con curiosidades personales, en fin, yo creo que un curso de Family Search sería de bastante provecho para personas de muy diversos perfiles, ¿no? Exacto. Pudiese pensarse hacer algo Bueno, que entonces, permita aprovechar las herramientas. claro, hay que trabajar entonces para organizar un cursillo, un curso de cómo utilizar la herramienta, dado que hay tanta variedad de audiencia que podría estar interesada, bien por asuntos de historia familiar, bien por intereses particulares, bien por un interés migratorio, en fin, que hay una versatilidad allí interesante. Ahora, Yolimar, de este paseo que tú hiciste documental, desde esta Family Search, tú también tuviste unas indagaciones historiográficas, es decir, así como hiciste una reconstrucción demográfica que la investigación en sí misma te llevó, también el tema de las etnicidades y cómo han sido trabajadas en la historiografía venezolana te llevó también a una reconstrucción historiográfica. ¿Cómo fue esa reconstrucción? ¿Cómo llegaste a ella? Sí, bueno, en principio, como le digo, ya yo venía con lo que recibe en su educación básica, también es una expresión de las voces que tienen mucho eco en la historiografía y que terminan institucionalizándose a tal punto de que llegan a la escuela y construyen verdades, ¿no? Como yo le comenté un poquito al pasado, mi primer acercamiento a este expediente fue como un choque con esas verdades que aparentemente existían o se habían construido alrededor de la región de Yaracuy, alrededor de Nirgua, y esos estereotipos que daban o asociaban, mejor dicho, determinadas actitudes, conductas y formas de violencia con estereotipos de etnicidad y estereotipos raciales, ¿no? Entonces, bueno, cosa que cuando empecé a leer o a revisar la historiografía, digamos, ya más especializada para historiadoras, no me encontré algo muy diferente. Y es que durante el periodo colonial, bueno, uno, hay, digamos, mucho énfasis en la producción demográfica de diversos tipos que se hace a Caracas, ¿no? Hacia el Cabildo, por obvias razones, ¿no? Como yo les digo, nosotros solemos trasladar muchas cuestiones del presente al pasado. Pero cuando solían aparecer
eventos o cosas en relación a la región yaracuyana, a esa área de Nirgua, entonces uno observaba dos cosas. En el área de la antropología, yo también venía un poco de pensar Yaracuy como una región cultural. Cuando tú piensas en Yaracuy, esoterismo, María Leonza, no sé si me explico. Y luego cuando te vas a la historia, entonces son las anécdotas de, el Negro Miguel, y bueno, otras narrativas de este tipo, ¿no? Entonces, claro, pareciese que fuese como un sistema más amplio, articulado, donde las cosas parecieran coincidir, y como le dije, cuando me encuentro ese expediente, al principio me genera como una reafirmación de, ajá, todo lo que han dicho, pero luego digo, no, ya vaya, ¿no? Ojo crítico con esto. Entonces, bueno, cuando fui a la cuestión historiográfica, como le comenté, suele representarse a la región de Yaracuy mucho en base a estos estereotipos que yo creo que hay que revisarlos, ¿no? La cuestión de pensarlo como vastas áreas donde se formaron comunidades de negros libres, pero no solamente porque fuesen comunidades de negros libres, sino cómo o cuál es la semántica que acompaña esa negritud y esa libertad, ¿no? Siempre como en relación de rebeldía, y luego, bueno, el proceso político que vive Venezuela desde los últimos 20 años, a pesar de que ha querido o ha manifestado su intención de generar narrativas diferentes a las que tradicionalmente se han venido tratando, luego no lo hace con mucho éxito porque también sigue operando en los mismos códigos de dicotomía entre rebelión. Es decir, pareciese que entonces la conducta humana se resume solamente al acto de ser rebelde ante un orden o estar a favor del orden colonial. Claro. Como si las agentes no hay más opciones allí. Y ahí era cuando yo me preguntaba, bueno, si pensamos en Cobo, ok, no puedo decir solamente que el asunto del envenenamiento es solo un tema de representación, que también hay mucho de eso, hay muchos estigmas del presente trasladado al pasado, pero es que también hay que entenderlo como una posibilidad de agencia para el público. Es decir, una forma de agir y sobre todo entender de que muchas de estas conductas no son necesariamente o ontológicamente digamos, una respuesta de resistencia. Estos sujetos también tienen unas agendas propias, se mueven por emociones propias, porque no podemos necesariamente encasillar en esta dualidad entre estar a favor o estar en contra de un orden colonial. Y me parece que eso ha pasado muchísimo con la representación historiográfica que se ha atribuido a la población parda, negra, esclava. Es como que si la resistencia fuese el único camino hermenéutico e interpretativo para poder entonces interpretar sus agencias particulares y no, digamos, humanizar su dimensión histórica, ¿no? Su existencia. Esa era como mi principal preocupación, y por eso ponía énfasis en lo de la vida cotidiana, porque es que pareciésemos que desnaturalizáramos la humanidad de esas personas, como si no tuviesen una cotidianidad, como que si no se, como si un acto de envenenamiento no puede ser producto, por ejemplo, de una rabia cotidiana que puede o pudo haber sido, ¿entiendes?, atribuida a cualquier sujeto histórico, ¿no? Entonces, la idea de entenderla entonces como una super resistencia, yo creo que eso hay que revisarlo. Y eso, bueno, me percaté mucho en la historiografía, como le digo, del lado A, del lado B, en fin, me parece que las dicotomías entre resistencia y orden eran transversales a todas las interpretaciones que durante el periodo se atribuían a la región de Yaracuy, a la jurisdicción de Nirgüe. Ahora, haciendo una relación entre esa revisión demográfica o esa reconstrucción demográfica que tú lograste y conociendo esa reconstrucción historiográfica, la percepción que yo tengo es que en la historiografía venezolana el desarrollo de la demografía histórica es muy pobre. Y los libros generalmente repiten lo que repitió el de atrás. De manera que cuando tú haces una reconstrucción demográfica sobre un tipo de fuentes específicas, por ejemplo, como son los registros de bautismo o las defunciones o los matrimonios, tú tienes una base con un poco más de sostenimiento, de saber cómo era esa sociedad.
y a partir de allí comienzas a hacer reconstrucciones. Lo que yo creo que sucede con nosotros es que como tenemos muy poco desarrollo en la demografía histórica, no se hacen revisiones historiográficas sobre eso, sino que se hacen sobre la base de la repetición y la repetición, y sobre la base también de estudios muy cualitativos y no estudios cuantitativos de población. Eso. En ese sentido, yo creo que tu trabajo es muy valioso, porque permite hacer una combinación de cómo era esa sociedad sobre la base de esa documentación, que siempre hay que ver la comisión crítica, por supuesto, y a su vez haces una revisión historiográfica desde esa repetición de unos estereotipos. Es decir, yo creo que el trabajo es muy valioso desde el punto de vista de la demografía histórica, porque permite un aporte novedoso para poder hablar de una población con otras características. Creo que eso es un aporte importantísimo en el trabajo que tú vienes haciendo. Sí. Sí, profe, sobre todo, le voy a ser sincera, y yo creo que eso es algo que yo rescato positivamente de la antropología, ¿no? Los historiadores y en general cualquier humanista o científico social tiene que estar preparado, en principio, vamos a decirlo así, epistemológicamente, para no entender lo cualitativo y lo cuantitativo en términos de confrontación, sino en términos de intercambio y de complementariedad. Porque, bueno, también solo las cuestiones cuantitativas terminan desnaturalizando, como digo yo, a ese sujeto, pensándolo solamente en cifras, ¿no? Yo creo que ha sido mucho de lo que ha pasado en nuestra historiografía. O se ignora la cuestión demográfica y se va directamente hacia, digamos, algún enfoque cualitativo que no te permita que no te permite muchas veces poner en contexto la dimensión del fenómeno del que estás hablando, pero también solamente quedarte en la acera de lo cuantitativo, te enajenas de la idea de ese sujeto social, de esas agencias, ¿no? Porque entonces empiezas a hablar fríamente de cifras, ¿no? Que fue la inquietud que me generó cuando yo, bueno, revisé parte de esta historiografía y se hablaba de la población y se intentaba, digamos, dar algún esbozo demográfico de Nirwa, y entonces parecía que todo se reducía a decir que habían 2000 tantos hombres pardos que representaban más del 95% de la población registrada por los registros epicéntricos del momento. Todo ese trabajo que yo hice no solamente me permitió medianamente ver que esas estimaciones, al menos desde otros registros, no podían darse con tanta facilidad, porque luego empiezas a poner en crítica la fuente cuando te das cuenta que no todos los registros te dicen la calidad social de la persona, ¿no? Entonces luego entras como en esas ansiedades y bueno, también hay que hacer un juego muy fino para poder discutir fuentes de distintas naturalezas. Pero la riqueza que da el hecho de que tú tengas una base de datos que al final te va a arrojar un número, pero que esa base de datos en cada celda, de cada bautizado, te habla del nombre de su madre, del nombre de su padre, del oficio, de si tuvo un padrino o una madrina, o si fueron los dos, si el padrino o madrina era esclavo o no era esclavo, si era libre, si era un militar, no sé si me explico. Entonces, te permite un poco luego tener más herramientas para humanizar esas cifras, que fue también lo que yo intenté, porque mi reconstrucción no pretendía ser solo demográfica, en principio demográfica para poder hablar también de relaciones sociales. Yo, por ejemplo, observé muchísimo que, por ejemplo, los niños que eran bautizados y que tenían un solo padrino o madrina, la mayoría de los casos era una madrina, era una mujer. Y esto pasaba mucho con los bautizados hijos de esclavos. Entonces son, digamos, cosas pequeñas, hilos bastante delgados, que te van dando cuenta de patrones culturales que se sacan de una base de datos, sí, que puede ser cuantificada, pero que también el hecho de hacer un procesamiento detallado de cada uno de estos registros
te permite la posibilidad de no solamente de hablar en cifras en bruto, sino que puedas observar patrones de crianza, mecanismos de asociación, etcétera, ¿no? Yo al final, con esa base de datos también terminé, lo sabes, utilizando otro software, además de las estadísticas descriptivas para poder analizar la información, digamos un poco para... Yo quería como ponerme en onda con lo que se estaba haciendo en el mundo, ¿no? Y la historia está en una onda de trasladar análisis de redes, cosas que se suelen hacer para las redes sociales, para entender las relaciones sociales del pasado. Y entonces yo ahí también descubrí cosas muy interesantes sobre la sociedad de Nirgua del momento, ¿no? Que tenían mucho que ver también con la economía, con todo, rescatar también el valor de estos clásicos del profesor Brito, y sus estudios sobre la economía colonial, el profesor Arcila Faría, cuando te habla de que esto es un periodo importantísimo para poder entender las dinámicas de la provincia de Venezuela y también de Nirgua en el marco de una expansión atlántica de la economía del cacao, ¿no? Entonces también estamos viendo una sociedad no solamente que está creciendo demográficamente, sino que también está percibiendo mucho dinero de la producción y el comercio del cacao, tanto formal como informalmente, también a través de las actividades del contrabando. Entonces yo abordo un periodo de 30 años en el que luego, después, yo segmento ese periodo de 30 años en tres décadas y me permite observar, por ejemplo, cómo va mudando a partir de ese hecho, de esa proliferación de la economía del cacao durante esa primera mitad del siglo XVIII, las relaciones de prestigio y digamos, no el tipo de vínculos, pero sí quizás el motor de esos vínculos. Porque, por ejemplo, durante la primera década yo le comentaba a usted que conoce bien el trabajo, que de 1716 a 1727 existían personas claves en la jurisdicción de Nirgua, que generalmente eran o tenían cargos militares o eran esposas de personas con cargos militares, que eran padrinos de muchos niños que nacían en ese momento, ¿no? Y eso, bueno, te está mostrando que hay una tendencia a pensar de que esas personas eran favorables a esa idea del padrino, que en el fondo tienen de fondo una idea de tutela, de protección, de seguridad, de asociacionismo a lo prestigioso que puede ser de repente ser ahijado de un alférez, ser ahijado de un capitán. Y luego en las siguientes 2 décadas esto se va como diluyendo. Entonces yo comienzo a ver, por ejemplo, que ya los cargos militares comienzan a reducir la cantidad de ahijados que tienen, igual sus esposas, es decir, las familias de estos sectores militares, y pareciese entonces que la red comienza a hacerse como más heterogénea, en el sentido de que ya no hay como grandes puntos que sobresalen de una forma muy obvia, y yo creo que esto tiene mucho que ver con la idea de cierta democratización, bien sea en términos formales o por contrabando, del dinero que estaba recibiendo Nirgua a ser la tercera jurisdicción más productiva de la provincia de Venezuela en cacao. Entonces ya de repente no había tanto miedo de que un no militar fuese padrino, porque de repente sus condiciones económicas mejoraron en el marco de esta economía, ¿no? Y yo creo que todas estas cosas permiten, como les digo, humanizar a esa sociedad que se está representando en esas cifras. Y no solamente presentarlas en términos de un bloque que no se mueve, de historiográficamente atribuidas y restrictas, a pensar que, bueno, que es una sociedad que se está transformando, que estas categorías son porosas, que son fluidas también en el tiempo. Me pasó, digamos, como el mismo Cobos. Cobos es representado como un hombre pardo en el expediente judicial, pero luego en el acta de función dicen que es indígena. Entonces uno va viendo también cómo el historiador tiene que tener mucho cuidado con la idea de atribuir ciertas conductas a ciertas actitudes, pensando también que hay cierta fluidez, intereses de por medio en esta representación. Hay criterios diferenciales de la persona que asienta el registro, hay humanidad en quien hace hay subjetividad en quien hace el documento. Y bueno, es difícil lidiar con eso, la verdad. Ya lo creo. De esta reflexión, Yulimar, que has sacado tú de las teorías de la teoría de las redes,
que me parece que desde el mundo de las redes sociales es bien interesante llevarlo a la historia. Yo saco 3 puntos fundamentales. En primer lugar, necesitamos más antropólogos que estudien la historia, en el caso de la historia de Venezuela, porque tienen una manera de comprender los problemas desde el punto de vista social que creo que a veces a los historiadores como que nos falta. Eso en primer lugar. En segundo lugar, creo que necesitamos fortalecer los estudios de demografía histórica en nuestros propios estudios, sobre todo en el ámbito de la historia. Y en tercer lugar, creo que es fundamental lo que tú hiciste, es decir, tomar una figura, como fue el caso de Domingo Andrés de Cobos, y a partir de él, como un centro, hiciste un dinamismo de una cantidad de problemas en una región y lo convertiste en protagónico o en guía de una investigación, que es la que estás llevando a cabo. Es decir, creo que metodológicamente ha sido muy acertado tratar de ver los procesos de una ciudad como Nirgua, con estas características socioétnicas y además económicas tan interesantes, que nos permitan algo muy sencillo, que en realidad yo creo que es lo que muchas veces la audiencia reclama al historiador, y es que cuente una historia. Es decir, vamos a contar una historia. Sí. Contar la historia de Domingo Andrés de Cobos es contar una parte de la historia de Venezuela. Y eso es lo que tú estás haciendo en esa investigación, y yo creo que es lo que queremos, es hacia donde nos queremos dirigir, es hacia donde queremos ir. Así que bueno, esa historia me es grata y quisiera conocerla más. En términos de tus tiempos, Yulimar, ¿cómo vas a fusionar? Porque tú estás ahorita en otra investigación que, como dije al principio de esta conversación nuestra, no está divorciada de lo que estás haciendo. Lo que estás es tratando de aplicar una reflexión en el presente, cuando estás trabajando ahora con la afromoda. Pero, ¿cómo vas a hacer esa fusión en términos de tiempo para ofrecernos la escritura de ese trabajo? ¿Cómo se ve Yulimar, por lo menos a final de este año, en relación a eso? Pregunta difícil. Bueno, sí, bueno, ahorita ando como un pulpillo, haciendo muchas cosas. Pero bueno, en el fondo, yo creo que este tipo de espacios son bastante amenos porque permiten ver lo que está detrás de las publicaciones o lo que hace la gente, ¿no? Un poco para darle coherencia a lo que se está haciendo, ¿no? Yo se lo decía anteriormente, creo que en el pasado programa lo mencioné, y es que en el fondo son las mismas inquietudes, solo cambiamos un poco geográficamente y el tiempo histórico, ¿no? Pero es que incluso hasta las metodologías son muy parecidas, ¿no? Esa idea del juego de escalas, esa idea de tomar un individuo para pensar fenómenos micro que te cuenten esa historia que conecta, que da chispa, que presentan la humanidad de los sujetos, pero también un poco entender esos macroprocesos que están influenciando también que las personas tomen o no determinadas decisiones o, digamos, tengan o no determinadas agencias ante un contexto en particular, ¿no? Y como una forma de defender sus intereses. Yo creo que ese es el punto común en todo esto, ¿no? Y que siempre me va a acompañar, independientemente de la región geográfica en la que me encuentre y del tiempo histórico que esté abordando. Claro. Sí, yo la verdad necesito reconectarme emocionalmente con la investigación para terminar de darle el finiquito que necesito. Ya tengo, como se pudo observar aquí, o sea, en términos de datos, ya yo tengo los datos procesados, ya terminé con la construcción de la base de datos, la presentación de los datos. Avancé bastante en el proceso de escritura, sin embargo, bueno, todavía falta. Yo espero, ojalá, poder, digamos, repartir un poco el tiempo entre las responsabilidades que tengo con la tesis que estoy haciendo aquí en Brasil y, bueno, terminar de darle el jaque mate a esa investigación que quedó pendiente ya, que ya está bastante avanzada. Realmente lo que le falta es escritura y revisión, porque el trabajo más duro, que fue obviamente lidiar con las fuentes, con esa carga documental que no fue nada fácil, ya eso está hecho.
solo que muchas veces uno termina un poquito cansado después de ese proceso y necesita una especie de break para retomar, ¿no? Pero sí, profe, están mis intenciones, digamos, no dejar perder algo así, sobre todo cuando hemos hecho mucho énfasis en la conversación, en la cuestión historiográfica, y uno se da cuenta realmente que a pesar de que no es una investigación de toda la provincia, ofrece caminos alternativos para poder pensarla y para poder, sobre todo, llevar otras interpretaciones a las posibilidades que ya están allá, ¿no? Así. Y yo creo que en ese caso, si pudiera ser provechoso incluso este tiempo que me he tomado, porque la presencia aquí en Brasil me ha nutrido también de debates que yo desconocí en Venezuela y que todavía no han llegado a Venezuela. A veces, muchas veces, uno hace las cosas intuitivamente sin saber que lo que está haciendo corresponde a una determinada escuela historiográfica y así. De hecho, esa idea de utilizar a Cobos como un eje transversal para poder plantear microhistorias e historias más amplias que hablen un poco de dinámicas sociales más generales del mundo atlántico, pero también de esa dimensión emocional y personal de la persona. Aquí en Brasil es muy común, lo hacen muchos los historiadores usando el término del denominado juegos de escala, ¿no? Entonces esos juegos de escala son una estrategia metodológica que es muy común aquí para poder entonces trasladarnos por diversas vamos a decirlo así, dimensiones de lo social, desde lo más personal hasta cuestiones que pudiesen parecer más sociológicas o más generales, ligadas a procesos económicos que involucran grandes porciones de tierra, circulaciones de mercancías que se mueven a través del Atlántico, y cómo, por ejemplo, una trayectoria personal me puede servir de excusa, de empatía, porque también en el fondo la idea es atrapar a quien te está leyendo, ¿no? Si yo presento solamente un poco de gráfico, sin un nombre, sin una historia, tiene mucho valor, ¿no? Porque, o sea, hacerlo no es nada sencillo. Solo que me parece que debemos preguntarnos cada vez más cómo hacer para generar estrategias narrativas empáticas que me permitan presentar esas tablas demográficas como algo humano, como algo que puede ser mi asunto. No sé si me explico, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, por ejemplo, la historia de Cobo es eso. Es decir, ¿por qué preocuparnos por la proporción de calidades sociales en el periodo colonial? Ah, porque resulta que ese estigma puede no ser ajeno a ti en el momento de que te imputen crímenes de envenenamiento digamos, por el rostro étnico, la etiqueta de etnicidad o la etiqueta racial que puedan tener determinadas conductas en el discurso social. Entonces ahí entiendes que la demografía no es ajena a ti, que tú eres una unidad dentro de un conjunto de sujetos que están ordenados socialmente y que además están siendo representados y que esas representaciones además están teniendo peso en, digamos, las acciones que se dirigen hacia ti y cómo tú respondes a ellas, las posibilidades que tienes de responder a ellas. Claro. ¿Qué es eso, pues? Es, digamos, presentar como algo familiar esos números que se presentan allí. Yo creo que esa es la principal tarea del historiador. Así es, y humanizar el trabajo que hacemos. Esencialmente contar historias, y contar historias desde ese basamento sencillo y simple de lo que somos en realidad los individuos en nuestras dinámicas. En una de las conversaciones que tuvimos acá hace unos días con Olga González Silén, ella hablaba también de un personaje, un esclavo libre que vivía en Cádiz y en un viaje que hizo a Cuba, porque sus padres eran cubanos, lo agarró la guerra y él terminó en Cumaná y terminó siendo acusado de traidor a la causa española. Y el caso de José Miguel González es un caso revelador de cómo una circunstancia de guerra puede trastornarte la vida, además con las características socioétnicas que tú traes. Así que bueno, estas figuras que uno va identificando le van dando un rostro a la historia un poco más humanizado y de circunstancias, de la movilidad, todo lo que hay detrás de ella. Así que bueno, este espacio que tenemos acá, en Conectados en la Red, tiene ese espíritu. Es decir, vamos a contar esas historias. ¿Quiénes son esas personas? Y con las metodologías, en este caso que tú has llevado a cabo, desde la demografía,
es estupendo, porque a ese otro que nosotros estamos enseñando, porque estos son puentes para aprender, le estamos diciendo, existe esto, pero también hay unas herramientas para verlo dentro de la dinámica de la historia desde otras circunstancias y otras perspectivas. Ese es realmente nuestro trabajo en este proceso. Qué bien, Yulimar, te agradezco mucho esta conversación que has tenido, de compartir con nosotros tu investigación. Y bueno, el proyecto continúa. El proyecto continúa y ya les iremos anunciando cómo vamos articulando y vamos armando estos proyectos de agencias que queremos visibilizar y que queremos comunicar. Eso es lo que queremos, hacer una humanización de los procesos de la historia, porque la historia somos todos, forma parte de procesos que se parecen a nosotros, desde el presente o desde el pasado. Yulimar, quiero darte las gracias por esta amena conversación y bueno, No, gracias a usted, profe. seguimos conectados en la red. Conectados en red. Conectados en red, así es. Bueno, Yulimar, muchas gracias y bueno, gracias a ustedes también por hacer este seguimiento y los invitamos a que se suscriban al canal. Es muy importante la participación porque bueno, este es un proyecto que en realidad todos estamos involucrados. Gracias, Yulimar. Buenos días. Chao, profe. Chao.